¿Cuándo se empezó cuándo se empezó a tener conversaciones con la esposa de Leopoldo López, el mismísimo Leopoldo López? Fíjate, en mayo del 2016, el señor López, a través de su abogado, su representante legal, envió una comunicación a la Comisión de la Verdad, sometiendo su caso a la Comisión de la Verdad. A partir de ese momento se toma el caso, al igual que otros casos, y se inician los trabajos pertinentes. En el caso de las entrevistas, una de las facultades de la Comisión de la Verdad tiene que ver con entrevistas directas con el victimario. Y ya en el caso del señor López, que fue condenado, está determinada la responsabilidad penal en las circunstancias que se le señalaron y se le imputaron. Bueno, hace aproximadamente 2 meses se iniciaron conversaciones que incluso tuvieron que ver en el marco del diálogo nacional emprendido por el presidente de la República. Que hoy volvió a llamar al diálogo. Hoy vuelve a llamar al diálogo. De nuevo. El presidente Maduro nunca ha dejado de llamar al diálogo, repito, 3 grandes eventos, el diálogo nacional, la Comisión de la Verdad y ahora la Asamblea Nacional Constituyente han sido iniciativas del presidente Maduro para que sea a través del diálogo que se pueda dar un entendimiento desde la pluralidad y la diversidad política, lo que supone la tolerancia, que es el ejercicio armonioso de la diversidad. A eso ha llamado el presidente Maduro. No vamos a claudicar en nuestro modelo. Nosotros estamos muy conscientes de lo que significa la trascendencia histórica del modelo bolivariano, de lo que significa el legado chavista, pero también la oposición venezolana tiene que aprender definitivamente a reconocer al pueblo de Venezuela, a no ser utilización bastarda como se está haciendo de los jóvenes en la violencia, sino un reconocimiento en términos de igualdad. Bueno, todo este proceso de la Comisión de la Verdad debe ayudar justamente a que el liderazgo opositor encauce políticamente sus aspiraciones, de que el liderazgo opositor cese en la violencia, cese de causar sufrimiento y de enlutar familias venezolanas. A tu juicio, ¿qué resultados se obtienen de esta medida de casa por cárcel a Leopoldo? Bueno, primero hay que decirlo, no es una medida seccional en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas ocurren cotidianamente. Se le ha dado a varias personas. Completamente, o sea, forma parte de las medidas contempladas en el sistema jurídico venezolano dentro del caso de personas condenadas o en el caso que estén sujetas a un proceso de distinta naturaleza. Yo creo que a los efectos, en el marco del diálogo nacional, a los efectos del entendimiento y de defender la paz, recordemos que uno de los objetivos centrales de la constituyente es la defensa de la paz y la soberanía. Esto es una medida que va a atender, es una medida que avanza justamente en el entendimiento entre los venezolanos y las venezolanas. Por eso, Mario, la acción hoy del Comité de Víctimas es muy importante, es loable. Nosotros estamos a la espera que el señor López, que la dirigencia opositora den también un paso al frente y digan, atendemos el llamado al diálogo, sabemos que la violencia no es el camino y de esa manera podamos nosotros lograr un verdadero entendimiento pacífico, que es lo que hoy urge a Venezuela. Desarticula lo que venía siendo un proceso directo a un golpe de Estado, desarticula esta medida. Es que cuando tú ves las características del conflicto violento que se pretende imponer a Venezuela con una identidad bélica que no es propia, aquí nosotros sabemos que hay planes imperiales que ya han sido experimentados para destruir otros países, para atentar contra su integridad territorial. Es un cóctel que se está aplicando en Venezuela entre las bandas criminales que azotaron a Centroamérica en los años de los 80, entre la primavera árabe, entre las expresiones fascistas del esquema aplicado en Ucrania. Es un cóctel que se está aplicando hoy en Venezuela. Y nosotros tenemos que, por eso decimos, y el llamado que hacemos de la Comisión de la Verdad, es que resolvamos las diferencias y las divergencias entre los venezolanos y las venezolanas. Aquel, Mario, que no atienda el llamado al diálogo, que no atienda el llamado a la paz, que no atienda a la única salida inmediata que tenemos los venezolanos de forma democrática, electoral y pacífica, como es la Asamblea Nacional Constituyente, es porque definitivamente está militando en el plan de intervención que desde los centros imperiales se ha diseñado para Venezuela. Antes nos decían que no era así, pero hace apenas 2 días vimos a un diputado de la oposición ya diciendo el plan abiertamente. No hay forma que digan... Y en suelo norteamericano. Y en suelo estadounidense. Es decir, la política del Pentágono, que factores extremistas de la oposición venezolana han venido ejecutando y defendiendo, ya ha sido develado. Yo quiero Delcy, pasarte el video. Nosotros hicimos un resumen
pero sobre todo subrayamos en letras amarillas determinadas expresiones. Por favor, téngame a tiro, a Requesén. Y hago este introductorio para que veamos algunas de las alternativas que tenemos. El fin no es solo derrotar a la dictadura, que lo es. Eso lo dijo Armando. El fin es poder transformar a Venezuela con un gobierno nuevo y un gobierno de progreso. Se coge el camino de la transición, pues, justificar las razones se abren 4 canales de lucha. Primero, el institucional, que se ejerce con la Fiscal General de la República y se ejerce con la Asamblea Nacional. Decisiones que se toman desde la institucionalidad y que nosotros debemos jugar. Ahí yo juego un rol como soy diputado, en el que se juegan los roles constitucionales y con todas las decisiones permitidas para poder avanzar en la presión y la construcción de una crisis y un escenario de ingobernabilidad. Sobre eso, la fiscal ha avanzado. La fiscal ha agotado cada uno de los mecanismos legales y constitucionales antes de decretar el 333 y 350 que declaró la fiscal. Y desde la Asamblea se ha venido trabajando también. La designación de los magistrados, que debe nombrarse antes del 14 de julio. Nosotros vamos a designar los magistrados antes del 14 de julio y aunque adentro seguro no los van a reconocer, la comunidad internacional lo va a reconocer. Y eso, lejos de garantizar que mañana tendremos un Tribunal Supremo de Justicia nuevo, nosotros vamos a poder contribuir con un escenario de agitación, rebeldía, pero sobre todo de crisis para poder agudizar el conflicto que estamos viviendo. Y como les repito, aunque nosotros quisiéramos nombrar un presidente nuevo, ministros nuevos, la conformación de un Estado es mucho más compleja que su propia conformación. Por lo que hoy los 2 cañones, aunque los tres frentes, el del CNE, el del defensor, el del TCJ y el antejuicio de mérito Nicolás Maduro, están andando, los 4, perdón, son 2 los más probables que concretemos, no, son 2 los más probables, no, son 2 los que vamos a concretar a corto plazo. Ustedes escucharon las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos. Antes del 14 de julio se designan nuevos magistrados en Venezuela, los vamos a designar y vamos a contar con el reconocimiento de la opinión pública y los gobiernos fuera de nuestro país. Y el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro por usurpación de funciones, por delito de lesa humanidad, por derechos humanos y por violación clara y flagrante de la Constitución. Y desde el 2009 era bastante complejo conseguir el apoyo de los países afuera. En la OEA siempre perdíamos las votaciones. En cualquier organismo internacional era muy difícil construir alianzas positivas. En este caso contamos ya con el apoyo y reconocimiento de la Unión Europea, de muchos países asiáticos, de organizaciones internacionales, del Vaticano, de Estados Unidos y de 20 países de la Organización de Estados Americanos. Un avance significativo. ¿Suficiente? No lo es. No lo es porque en la última votación de la OEA ganamos 20-5 y necesitábamos 23 votos. Pero en el camino de la transición, los tiempos en política son clave. Hubo 8 países que se abstuvieron. Y disculpen la informalidad, a mí también me provoca invadir esos países. Pero no podemos, por el contrario tenemos que convencerlos. Los países que votaron con Maduro, yo no perdería ni un segundo con ellos. Pero son 8 países que se abstuvieron, que nosotros tenemos que seguir trabajando en convencerlos. Nosotros no podemos dejar que se llegue al 30 de julio sin que en este país haya una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Empresas que no se paren, que sus trabajadores no vayan. Y si quieren ir los trabajadores y trabajar en su empresa, pues está trancado todo y no llegan. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Hay gente que se molesta. Pero señores, el 16 de julio quedarían 14 días para la constituyente y ya no tenemos nada que perder. Lamentablemente en Venezuela hemos cometido errores, o no errores, pero hemos tenido acciones que hoy dan miedo. El paro del 2002 nos hace a nosotros repensar el paro hoy en el 2017. El golpe de Estado en el 2002 nos hace a nosotros repensar, los militares de la Plaza Altamira nos hacen a nosotros repensar en un pronunciamiento militar. Eso pasa y eso sucede y es una discusión que se da todos los días en nuestro país. Pero la consulta nos permite a nosotros justificar, y más que justificar, lograr un efecto detonante y desencadenante de lo que es la paralización del país. Lamentablemente el gobierno nos está llevando a nosotros a una guerra. Ahora, si el gobierno lo que quiere es guerra, pues vamos a dársela y vamos a paralizar Venezuela. Y sobre eso nosotros avanzaremos. Y miren, no sé qué va a pasar en este país. Yo no les puedo decir que mañana va a ser el Nicolás Maduro,
y les puedo decir que esta es la cura a todos. Yo hace una hora estaba yo no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un foro. Y un señor me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país, se viene una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pues tienen que tener un plan B. Y bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me decía, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro.